eres bueno, Dios. Ven, es hora de adorar. Ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, di conmigo, ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará, amén. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán. El tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios y toda rodilla se doblará. Y el tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Amén. Venimos ante tu presencia, Señor. Te adoramos, no hay nadie como tú. Ven, es hora de adorar. Amén, levanta tu voz, iglesia. Ven, abre tu corazón. Ante su trono estamos, ven, ante su trono aleluya, de Dios, oh ven, amén, toda lengua confesará, que eres Dios. Las rodillas se doblarán. El tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorar. Abre tu corazón, abre tu corazón a Él. Ven, su trono está. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán. Amén. El tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y toda lengua confesará, aleluya.
quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu gloria, oh Dios. Derrama tu poder en este lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús. Acudimos a ti, que tú eres Dios de milagros. Tú eres Dios de milagros. Tú eres Dios de imposibles, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Amén. En tu palabra descansamos. En tu palabra descansamos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. Y abre los ojos de mi alma. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu rostro, Señor, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor. Cantamos santo, santo, santo. Contemplar tu rostro, Señor, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor. Cantamos santo, santo, santo. Abre los ojos de mi alma. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma. Abre mis ojos. Yo quiero verte. Yo quiero verte. ¿Sabes por qué cantamos yo quiero verte, Señor? Yo quiero ver, Señor, tu mano. Yo quiero ver lo que tú ves. Muchas veces desesperamos porque no entendemos las situaciones que estamos pasando, pero hermanos, necesitamos conservar nuestros marcadores de fe, que no es otra cosa que recordar todas aquellas veces que el Señor ha puesto su mano, que el Señor ha estado con nosotros y que nos ha sostenido. ¿Tú tienes marcadores de esos? Yo acudo a ellos cada vez que estoy hecha polvo. Dios está con nosotros, iglesia, y deseamos realmente ver, Señor, el propósito que tú tienes. Pero si hay algo que aprendo cada día que estoy en su presencia, es que hay propósito. Hay propósito. Amén, que los planes del Señor son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Hay futuro, hay esperanza y hay propósito. Amén. Si quieres aplaudirle, apláudele fuerte. Amén. Y contemplar tu rostro, Señor, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor. Y cantamos santo, santo, santo. Contemplar, brillando en la luz de tu gloria. Ven y derrama. Cantamos santo, santo, santo. Santo, 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 tú eres. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Vamos a unirnos a una sola voz y decir:
Amén. Levanta tu voz. Oh Santo, te adoramos, recibe. Santo, 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 yo quiero verte una vez más. Santo, 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 amén. Bien fuerte. Santo, aleluya, iglesia. Él es santo, Él es fiel. Yo quiero verte. Santo, Santo, tú eres Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Amén, amén. Oh, ven, Señor. Ven, Señor. Levanto un aleluya. Enemigo frente a mí. Levanto un aleluya, hasta que no quede duda en mí. Amén. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, levanto un aleluya. Amén. El cielo peleará por mí. Y voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. La fe surgirá. La muerte es vencida. El Rey vivo está. Amén. ¿Puedes decir amén? Aleluya. Levanto un aleluya. Todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Y escucha bien. De la oscuridad huir. Oh, levanto un aleluya. Sin saber lo que está por venir. Y declara esto. Canto un aleluya. Decláralo, iglesia. Temor, pierdes control de mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida. El Rey vivo está. Aleluya. Aleluya. Cántalo más fuerte. Cántalo más fuerte. Cántalo más fuerte. Dile al que tienes a tu lado. Cántalo más fuerte. Cántalo más fuerte. Cántalo más fuerte. Cántalo más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Cántalo más fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Cántalo más fuerte. Mi arma melodía es. Cántalo más fuerte. Cántalo más fuerte. Cántalo más fuerte. Y voy a cantar aún en la tempestad.
surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Aleluya, aleluya. Santo, santo. Oh, tú eres Dios de victoria. Tú eres Dios de victoria. Aleluya, Señor. Bien, pues buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Con la mascarilla, no sé si hay gente nueva que no conozco, que no me conoce, pero bienvenidos. Si es la primera vez que nos visitáis, pues sentiros como en vuestra casa, y esperemos que el Señor pueda hablar y hablarnos en esta mañana a todos y edificarnos en esta mañana a todos. Seguimos viviendo en esta velocidad que la sociedad nos marca, y seguimos viviendo tiempos muy complicados y muy difíciles. Para algunos, como yo, creemos que estamos viviendo también los tiempos finales, aunque los tiempos finales se llevan viviendo desde que la Iglesia es Iglesia. Desde el libro de los Hechos, ellos ya vivían cada día como si fuese el tiempo final, como si fuesen los tiempos finales. Y así debemos vivir, siempre pendientes y preparados para esos tiempos finales. Pero a veces tenemos que seguir el ejemplo de la Iglesia primitiva para ver cómo vivían ellos esos tiempos también, ¿no? Y es cierto que en los últimos meses he estado tentado de hacer muchas locuras. Y no se preocupen, amo a mi esposa, la sigo queriendo, no me voy a separar de ella, nada de eso, no. Locuras vivimos tiempos en los que te llegan un montón de información, un montón de cosas, un montón de historias, de gente que te pregunta, de gente que quiere saber, y a veces uno está tentado a contestar lo que uno piensa, pero a veces lo que uno piensa no quiere decir que sea lo correcto. Y a veces he estado tentado de colgar en mi muro de Facebook lo que yo pienso sobre esta situación que estamos viviendo, y sobre lo que veo, lo que escucho, lo que oigo, pero gracias a Dios me frené. Me frené y me sujeté y me mantuve quietecito. Pero es cierto que a veces me han preguntado: ¿y qué piensas? ¿Hay que ponerse la vacuna o no hay que ponerse la vacuna? Esto es un virus, es una trampa, no existe el virus. Estáis hartos de oír todo esto, ¿no? Y algún hermano incluso me ha preguntado: ¿y por qué no dicen? No, aquí estamos para hablar de la palabra, no para hablar de la hoja de sociedad que vivimos o que estamos viviendo en este tiempo. Solamente una cosa: tanto si te pones la vacuna como si no te la pones, que tu argumento no sea el miedo. Es decir, si te la pones porque tienes miedo a morir, que no sea ese tu argumento. Y si no te la pones por miedo a las consecuencias o secuelas o efectos secundarios que puede tener, que tampoco ese sea tu argumento. Luego haz lo que quieras, póntela o no póntela, pero que tu argumento en lo uno y en lo otro no sea el miedo, porque nosotros no vivimos por el miedo, no nos dejamos mover por el miedo. Nosotros vivimos por la fe y nos movemos por la fe. Entonces, que tu argumento nunca sea el miedo. Ya está, no me voy a mojar más. Yo sé que, pastor, haber dicho algo más. No es esa la cuestión mía, ni creo que sea esa la cuestión de la palabra, ni la cuestión de la Iglesia. Creo que el Espíritu Santo nos mueve y nos guía a hacer lo correcto en cada momento. Y yo estoy seguro que Él sabe obrar y hacer las cosas mucho mejor que yo. Pero vamos a ir a compartir la palabra, porque luego mi esposa no está el reloj grande y me habéis hecho polvo, porque yo me rijo por el reloj grande, así que si me alargo no es problema mío, es problema del reloj que no está puesto. Pero mi esposa ya está diciéndome: yo te voy a controlar. ¿Quieres que me la quite? Venga, hala. Me la voy a quitar. En Valdemoro no me la dejan quitar, pero bueno, me la quito aquí. Vale. Muy bien. Quiero compartir un
un versículo, solamente un versículo del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, que dice así la palabra del Señor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Repito, Hechos capítulo 9, versículo 31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta era la situación de la iglesia. Lucas está escribiendo el libro de los Hechos, y este es el tercer informe de los 7 que da Lucas a lo largo de todo el libro de los Hechos, con relación al crecimiento y a la situación de la iglesia y el crecimiento de la iglesia, tanto a nivel espiritual como numérico. Los dos primeros se encuentran en Hechos 2:47, capítulo 2, versículo 47, y Hechos capítulo 6, versículo 7. Luego viene este tercer informe y los 4 siguientes los tienes en Hechos 12:24, 16:5, 19:20 y 28:30 y 31. Y vemos que la situación de la iglesia pasa del hostigamiento a la paz. Es decir, del hostigamiento que vemos al iniciar el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde después de la muerte y del apedreamiento de Esteban, y en la cual Saulo, es decir, el que luego fuese Pablo, estaba presente y consentía. En ese versículo 8.1 dice que Saulo consentía en su muerte, y en aquel día, dice el texto de 8.1, de Hechos 8.1, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, el libro de los Hechos, en el capítulo 8, vemos que hay un hostigamiento hacia los creyentes, hacia los discípulos, hacia los cristianos, y en este versículo, en este capítulo 9, versículo 31, vemos que había paz. ¿Qué pasa entre medias? Pues entre medias ocurre lo que se conoce como la conversión de Pablo. Pablo va camino de Damasco después de ver y consentir en el apedreamiento de Esteban. Él incluso pide cartas para seguir ese hostigamiento y perseguir a todos los del camino. Los del camino, así es como se les llamaba a los creyentes. Y se pide cartas para incluso salir de Jerusalén y en el exterior seguir y perseguir a los creyentes. Y en este empeño, en este trabajo, se encontraba Pablo cuando tiene un encuentro con Jesús que cambia su vida. Y aquí tenemos una aplicación. Todo encuentro con Jesús produce cambios y transformaciones en nuestra vida. No podemos decir que hemos tenido un encuentro con Jesús y que nuestra vida no sea cambiada, no haya sido cambiada, no haya sido transformada, no haya sido dada la vuelta como un calcetín. No es posible. Si tu vida no ha cambiado, si llevas 20 años en el Señor, si llevas 15 años en el Señor, 10 años, 5 meses, el tiempo que lleves, ya tiene que haber cambios en tu vida. No puedes seguir igual. No puedes seguir de la misma manera, con los mismos pensamientos, las mismas ideas, las mismas actitudes, los mismos comportamientos, las mismas palabras, las mismas conversaciones. No. Tiene que haber un cambio y una transformación en tu vida. Si no, lo siento, no hemos tenido un encuentro con Jesús. Si no hay cambios, si no hay transformaciones en nuestra vida, no hay encuentro con Jesús. No ha habido encuentro con Jesús. Porque un encuentro con Jesús produce cambios, produce transformaciones, y lo vemos en la vida de los discípulos, y la vemos especialmente en la vida de Pablo en este hecho, que pasa de perseguir, de llevar cartas, de ahí con ahínco y con sarna persiguiendo a los creyentes, a convertirse en un propagador de la palabra. Hay cambios, hay transformaciones. Si no, lo siento, no ha habido encuentro personal con Cristo. Dice que las iglesias gozaban de libertad y de paz, versículo 31. La iglesia
Ahora que Saulo se había convertido, no tenía quienes le molestase tanto. Ya ese afán por perseguir y ese celo que Pablo tenía, pues se había relajado. Ya no, al revés, estaba compartiendo la palabra ahora, con lo cual había levantado un poco la presión sobre los hermanos, sobre los creyentes de ese tiempo. Pero no solo, y esto me llama la atención también, no solo por la conversión de Pablo, es decir, es cierto que la conversión de Pablo, que era el máximo baladí a la hora de, por lo menos el máximo baladí que recoge la Escritura a la hora de perseguir a los creyentes, fuese de la noche a la mañana hacer que todo aquello ya no hubiese persecución, luego la habría más adelante también. Pero no solamente por el hecho de que Pablo tiene ese encuentro personal con Jesús y se convierte al Señor, sino también por... a ver dónde tengo mi notita, por aquí, sí, sino también porque los líderes judíos estaban en ese tiempo más preocupados por el empeño del emperador Calígula de hacer colocar su imagen en el templo de Jerusalén que por hostigar a los creyentes. Calígula, el emperador romano, quería colocar su imagen en el templo de Jerusalén, y claro, esto para los líderes judíos, para los sacerdotes, para los fariseos, para todos aquellos que estaban empeñados en perseguir a los cristianos, era más importante ahora que perseguir a los cristianos. Imaginaros, estamos diciendo que los cristianos están en medio de toda esta situación también que se está dando, y los líderes políticos preocupados por este empeño de Calígula, los cristianos se podían haber despistado también y decir, bueno, este es el cumplimiento de la profecía de Daniel, están los tiempos finales, hay que hacer algo. Bueno, pues ellos siguieron haciendo lo que estaban haciendo, lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo les encomendó, que es hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado, es decir, proclamando el Evangelio y llevando las buenas nuevas, la esperanza de salvación a ese mundo tan perdido. No se despistaron, no se olvidaron, no se entretuvieron con los acontecimientos históricos que estaban pasando, que eran graves, que eran difíciles, que eran proféticos incluso, pero no les dejaron que se desviaran del propósito que Dios tenía. Y aquí quiero hacer un inciso, porque aquí creo que nos estamos equivocando el pueblo evangélico en estos tiempos. Estos tiempos deberían ser una oportunidad para sembrar, para cosechar incluso lo que ya se sembró en otros tiempos, y llevar esperanza y llevar buenas nuevas y recoger esa cosecha que estamos anhelando, y no lo estamos haciendo. Nos estamos embaucando en cuestiones que estamos viviendo, en acontecimientos históricos, tomando partido por una cosa o por la otra, es decir, despistándonos realmente del propósito, cuando debería ser una oportunidad para que la Iglesia resurgiera, presentase alternativas, presentase luz, presentase esperanza, presentase vida. Y nos estamos envolviendo en la muerte de este mundo, nos estamos envolviendo en las cuestiones que creo que son erradas y equivocadas, y lo estamos llevando a donde lo está llevando el mundo. El mundo lo está llevando a una confrontación, a una polarización de unos y de otros, y dentro del mundo evangélico lo estamos llevando también a una polarización de unos y de otros, olvidando que todos tenemos el mismo propósito, que no es otro que predicar el Evangelio de Jesucristo. Desgraciadamente, estamos perdiendo el tiempo con cuestiones que no son importantes, que son detalles en medio de un océano de información que ni es veraz, ni es bíblica, ni es correcta. Centrémonos en lo que Dios nos ha encomendado y en lo que Dios nos ha mandado, y no entremos en esa dinámica del mundo de polarizarnos, incluso como pueblo de Dios, polarizarnos en unos y en otros. En el mundo lo llaman izquierdas y derechas, conservadores y progresistas, aquí liberales y no sé qué. Bueno, pon el nombre que quieras, pero no entremos en esa polarización, porque perdemos la visión de Dios, perdemos el propósito de Dios y perdemos el tiempo que no vuelve. El tiempo nunca vuelve, se gasta, se consume, pero no vuelve nunca.
centrémonos. Por eso creo que es bueno ver cómo la iglesia era edificada y cómo la iglesia se acrecentaba o crecía en el tiempo de los Hechos. En este capítulo 9, en este texto que estamos leyendo. Como he dicho, por una cosa y por la otra había paz para la iglesia en ese tiempo. El caso es, como he dicho, que ahora la iglesia gozaba de esa paz y siempre después de la tempestad, después de que tuvieron que salir de Jerusalén, fijaros que aquella persecución lo que trajo es que en vez de quedarse el evangelio en Jerusalén, hizo que saliera a Samaria, a Galilea y se extendiese por el resto de la región. Es decir, Dios se mueve en la persecución y Dios se mueve en la paz. Y esto me lleva a otra reflexión para estos tiempos. La iglesia nunca pidió que no fuese perseguida. La iglesia nunca pidió que no fuesen arrestados, que no fuesen detenidos. La iglesia lo que pidió fue valentía, denuedo para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia pidió. Y la iglesia en India, y aprovecho para meter mi cuña, este mes, si no pudiste ofrendar el domingo pasado, que se recogió la ofrenda para Puertas Abiertas, el proyecto de la India, lo puedes hacer a lo largo de todo el mes. Vamos a estar, si no lo hiciste el domingo pasado, puedes hacerlo, creo que está allí puesta una cajita para que puedas echar tu donativo, o se lo puedes dar directamente a Vanessa también en un sobre y le pones India. Ahí queda Vanessa. La iglesia en India, la iglesia perseguida en Corea del Norte, en China, en países árabes, en Pakistán, en los talibanes ahora, en Afganistán, no pide más que les den valentía y fortaleza para mantenerse firmes en la fe y predicar el evangelio. Y a veces nosotros pedimos un montón de cosas, pero no pedimos estas que son las básicas y las esenciales y las necesarias para llevar adelante nuestra visión. A veces pedimos buenas leyes que nos protejan, que nos guardan de nuestros derechos, de nuestras libertades. Está bien, sigámoslo pidiendo, pero no es lo principal, no es lo prioritario. Lo prioritario es pedir ese denuedo que venga del Espíritu Santo para predicar con valentía la palabra del Señor. Estemos en las circunstancias que estemos, en tiempos de guerra, o en tiempos de persecución, en tiempos de acosamiento, en tiempos de, llámalo como quieras, o en tiempos de paz. Lo uno y lo otro, el Señor se mueve en medio de lo uno y de lo otro cuando hay una iglesia dispuesta a llevar adelante el propósito de Dios. Pero siempre después de la tempestad, como he dicho, viene la calma. Y aquí te quiero hacer reflexionar, no sé qué tempestad estás pasando. Sé de hermanos que están pasando una tempestad dura, fuerte. Sé de hermanos que están pasando momentos complicados y difíciles, que necesitan de nuestras oraciones, que necesitan de nuestro apoyo. No sé por qué tiempo estás pasando, pero quiero decirte que sea la tempestad por la que tú estás pasando, no te preocupes. Vendrá la calma, vendrá la paz también a tu vida. Me he quedado seco ya, Me ha dejado el COVID sin saliva, Dice que las iglesias eran edificadas. La iglesia era edificada, es decir, se estaba consolidando, se estaba asentando sobre una buena base, unos buenos cimientos, sobre una buena fe y sobre una buena conducta agradable al Señor, agradable a Dios. Una buena fe basada en el ministerio y la predicación de los hechos y enseñanzas de Jesús. La iglesia lo que predicaba, lo que enseñaba no era otra cosa que la vida de Cristo y las enseñanzas de Cristo. No había más. Solo nos basta asomarnos a internet para ver todo tipo de enseñanzas que hay. Hablo del campo evangélico, no hablo de ciencias ocultas, ni de masonería, que también tienes todo lo que quieras. Hablo del pueblo de Dios. Cantidad de enseñanzas, que si fulanito dice esto, que si fulanito dice aquello, que si este rebate a este, que si este rebate a aquel, que si este tiene esta doctrina, que si este tiene la otra, que tienes en todas las direcciones, en todo tipo de enseñanzas, en todo tipo de doctrinas.
y muy poco, tengo que decir, de la vida, de la obra, de los milagros, de las enseñanzas de Jesús. La Iglesia, en sus comienzos, la Iglesia del libro de los Hechos, no tenía este libro que nosotros ahora le tenemos así, tan adornado, tan bien vestido, con sus tapas, con sus... No, se transmitían, ya se estaban escribiendo los primeros manuscritos, los primeros evangelios, las primeras cartas estaban corriendo y los primeros documentos estaban corriendo de iglesia en iglesia, pero no tenían tal como nosotros lo tenemos. Incluso el Antiguo Testamento solo estaban los rollos de las sinagogas y no estaban por ahí de mano en mano, se lo transmitían, lo hablaban, lo consultaban, pero no tenían la facilidad que nosotros tenemos para acceder a la palabra ahora. Pero lo que se predicaba, lo que se enseñaba eran los hechos de Jesús, de ese maestro de Nazaret, de ese carpintero de Galilea que había estado durante 3 años amando a su prójimo, haciendo milagros, sanando enfermos, predicando el Evangelio, confrontando a los fariseos, confrontando a los líderes religiosos y acercándose a los más despreciados de aquella época, a las prostitutas, a los mendigos, a los leprosos, a los gentiles, a los recaudadores de impuestos o publicanos, a los samaritanos. Eso es lo que la Iglesia compartía. Ese es el mensaje que la Iglesia daba. Hablaba de Cristo. Habían quedado impregnados de Cristo. Los apóstoles lo habían transmitido a sus discípulos, a los más cercanos, estos a otros, y se iban propagando esas historias, esos hechos de Jesús durante esos 3 años que estuvo ministrando y sirviendo en la tierra, hasta llegar a la muerte, y anunciaban la muerte de Jesús para el perdón de los pecados, para esperanza del pecador, para esperanza del cautivo, para esperanza del endemoniado, para esperanza del leproso, para esperanza de la prostituta, para esperanza del homosexual, para esperanza del que tenía necesidad de perdón. Porque Jesús vino a eso, vino a traer esperanza y perdón de pecados. Para todos, para todos. Porque si sé algo de lo que estoy seguro es que hay un pecado por el que todos iremos al infierno, sin excepción. Y es no creer en Jesús. Es clave. Porque Él vino para darnos esa salvación. Si no creemos que vino para eso, no estamos bajo su gracia. No era necesario nada más. Una fe basada, como he dicho, en las propias palabras de Jesús, que las gentes de estas regiones aún tenían frescas en el recuerdo. No era necesario añadir nada, forzar nada, inventar nada. El propio Evangelio confrontaba a la persona con su condición y situación humana. Se presentaba el Evangelio, la vida de Cristo y la propia palabra hablada, transmitida por los apóstoles y los discípulos de Cristo, dejaba al descubierto ante la propia persona, la necesidad de arrepentimiento y de perdón. Hermanos, yo eso lo he vivido. Mi conversión fue así. Todos habéis conocido, la mayoría habéis conocido al pastor Jaime Jiménez, el papá de Marcos. Un hombre al que podemos tener nuestras diferencias con sus formas y sus maneras, pero os puedo asegurar que a la hora de presentar el Evangelio era único, porque no te sentías condenado, no te sentías acusado, no te sentías señalado, no te sentías marcado, no te sentías, no sé. Y sin embargo, te predicaba la palabra y la palabra te desnudaba por dentro. Te desnudaba por dentro de tal manera que no era necesario que Él me dijera tu pecado es esto, tu pecado es aquel, si es que el Espíritu Santo me estaba diciendo cuáles eran mis pecados. Es que el Espíritu Santo me estaba redarguyendo. Yo he vivido eso. Lo he vivido en mis propias carnes, como se suele decir. Lo he experimentado. Me llevó a buscar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el Señor.
Y lo he vivido como pastor. Hablarle a una persona con amor, confrontarle con la palabra, exponerle la palabra, los hechos de Jesús, el trato de Jesús con las personas, y desmoronarse y decir, este es mi pecado, sin necesidad de señalarlo. Pero estamos viviendo tiempos en los que parece que vamos poniendo etiquetas. ¡Ah! Que el ACDC... el otro... O no ponemos etiquetas. Nos ponemos la etiqueta de los santos para los que estamos aquí, y todos los demás allí pecadores fuera. Algo estamos haciendo mal, si los pecadores no están aquí escuchando la palabra, y solo estamos nosotros. En algo estamos fallando, porque en el tiempo de los hechos la gente escuchaba la palabra del Señor, escuchaba los hechos, los acontecimientos, los milagros, la vida de Jesús, y era redarguida. No había necesidad de señalar, de intimidar, como he dicho, de evidenciar o de atemorizar a la persona. Se apelaba a la necesidad que tiene el espíritu del ser humano de estar en comunión con Dios. Dios nos ha dado la vida. Dios ha puesto un espíritu en nosotros, que si no es alimentado por el Espíritu de Dios, si no es sincronizado con el Espíritu de Dios, es un espíritu infeliz que va dando tumbos de un lugar para otro, de una experiencia en la otra, hacia la otra, esperando ser lleno, pero solo será satisfecho cuando el Espíritu de Dios tiene armonía con el ser humano, cuando el ser humano encuentra a Jesús. El mismo Espíritu Santo se encargaba de redarguir. Cuán diferente, como he dicho, somos ahora. Cuánto hemos cambiado la iglesia ahora. Apelamos a influencias de otro tipo, queremos otras formas, otras maneras, pero entonces solo se apelaba al redarguir del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, obrando en las personas, obrando a través de los discípulos y a través de los apóstoles y obrando a través de los que recibían la palabra. Ahora, como he dicho, somos muy diferentes, apelamos a influencia, influenciados quizás por la filosofía hedonista a los sentimientos y queremos hacer que se sientan bien, queremos... cuidamos mucho la decoración, cuidamos mucho las sillas que estén cómodas, cuidamos mucho los medios, cuidamos mucho las canciones, cuidamos mucho todo, y está bien, yo no digo que esté mal, pero no podemos dejar de apelar a la obra del Espíritu Santo. No puede faltar la obra del Espíritu Santo, no puede faltar en esta ecuación esa parte. Esa proclamación de la vida y de los hechos de Jesús por parte de la Iglesia, de los apóstoles, de los discípulos, de los seguidores de Jesús, iba acompañada también por un andar, por un caminar, por un vivir en el temor de Dios. Lo hemos leído, ¿verdad? Lo hemos leído al principio. Volvemos a leerlo para que se nos quede bien. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eran edificadas andando en el temor del Señor. El temor del Señor. Esta es una palabreja que nos da miedo cuando aparece en la Biblia. No sé por qué, pero nos da miedo. El temor del Señor, no el miedo, el temor del Señor estoy hablando, ¿vale? El temor del Señor quiere decir ser plenamente fiel al Señor, sin titubeos, sin medias tintas, sin excusas, sin juegos, sin engaños. El temor del Señor es presentarle adoración mediante nuestras vidas. El temor del Señor expresa la conducta santa de los creyentes. No se podía reprochar nada incorrecto, inadecuado, impropio de un discípulo de Cristo. El Evangelio, la vida y enseñanzas de Jesús era visible en sus vidas, en las vidas de aquellos hombres y mujeres que amaban
al Señor en todo aquello que hacían. Y allí donde se encontraban, seguían el ejemplo de Jesús mismo. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús mismo también tuvo temor de Dios. El profeta Isaías, refiriéndose al Mesías que había de venir, al Mesías prometido, en Isaías 11:2 dice así: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sobre Jesús estaba también el temor de Jehová, el temor de Dios. Así que no será tan malo, ¿verdad? No será tan malo. Temor de Dios no es tener dos listas muy largas, una de lo que puedes hacer y otra de lo que no puedes hacer. Eso se llama legalismo. El temor de Dios no es legalismo. No es tener estas dos listas donde yo voy poniendo en una lo que puedo hacer y en otra lo que no puedo hacer. Muchos creyentes vivimos nuestras vidas de esta manera, por eso nos cansamos, nos debilitamos, nos cuesta, se nos hace pesada y rutinaria nuestra vida. Incluso nos hacemos trampas a nosotros mismos, cambiando algunas cosas de una lista a la otra, dependiendo de cómo nos va en ese momento, por qué prueba estamos pasando o cómo le afecta a nuestra familia. O de qué me apetece en ese instante. Somos así. Jugamos solos al solitario y nos hacemos trampas. Pues en la vida cristiana nos pasa a veces lo mismo. Tenemos esas listas en que esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Pero llega un momento que dice, esto lo pongo aquí y esto lo paso para acá ahora. Porque es que, claro, yo es que no había vivido esto antes, ahora lo vivo y lo veo de otra manera. Y clas, hago el trueque del rastro, los cubiletes. ¿Dónde está la bolita? La paso de una lista a otra. Pero eso, hermanos, es engañarnos a nosotros mismos. Pero la vida del creyente no puede estar basada en listas de lo que puedo y lo que no puedo hacer. O también a esas dos listas le acompañamos a estas dos listas con una lista de prioridades que hemos aprendido muy bien también. Primero Dios, después la familia, la iglesia, los amigos, el trabajo, el ocio, etcétera, 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 como si Dios no estuviese en todo lo demás. Cuando tú tienes a Cristo, cuando tú estás con Cristo y Cristo es todo en tu vida, Cristo está en toda tu vida, en todo lo demás. Y si Él está en tu vida, todo lo demás se pone en orden, todo lo demás cuadra. Pero a veces el problema es que no ponemos a Cristo como lo primero en nuestras vidas. Y por eso a veces estamos con esa lista que no sabemos, ahora subimos la prioridad esta aquí y ahora bajamos la prioridad esta abajo también. Volvemos a hacernos trampa otra vez. Como he dicho, cuando lo cierto es que cuando lo primero es Dios, todo lo demás se alinea, se alinea solo, ocupando el lugar justo y apropiado y haciendo que todo en tu vida cuadre, armonice, sea edificante para ti y para la iglesia a la cual perteneces y asistes. Pero si Dios no es lo primero, nada cuadra y tendrá su orden, nada cuadra ni tendrá su orden correcto en tu vida. Por mucho que cambies de posición cada área de tu vida, no conseguirás que armonice entre sí de la forma correcta y terminarás tarde o temprano con problemas. Los hijos de Dios que andan, que caminan, que viven con temor de Dios, no necesitan estas listas para vivir la vida cristiana. Hermano y hermana, si tú necesitas estas listas para vivir la vida cristiana, lo siento. Tenemos que hacérnoslo mirar. Algo nos pasa. Si yo necesito una lista de lo que está bien y de lo que está mal, y una lista de prioridades, es que algo en mi vida está fallando. Algo en mi vida no está bien. Los hijos de Dios que andan, que caminan, que viven con temor de Dios, no necesitan hacerse trampas, dejarse engañar a sí mismos con sus pasiones con lo que pueden hacer y con lo que no pueden hacer. Los hijos de Dios que andan, que caminan, que viven con temor de Dios, saben lo que les edifica y lo que no les edifica. Saben lo que le conviene y lo que no le conviene. Hermano y hermana, si tú eres un hijo de Dios, no me puedes decir que no sabes lo que te edifica y lo que no te edifica, lo que te conviene y lo que no te conviene. No, no,
No, porque el Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo te dice lo que es conveniente, lo que es adecuado, lo que te va a edificar y lo que te va a perjudicar, lo que va a ser bueno y lo que va a ser malo para ti. No necesitas una lista, el Espíritu Santo te lo dice en el instante en el que estás a punto de hacer algo inadecuado que no te interesa y que no te conviene. Otra cosa es que le escuchemos y le hagamos caso, pero no necesitas la lista. El Espíritu Santo te lo va a decir. Los hijos de Dios que andan, que caminan, que viven con el temor de Dios, saben lo que les edifica y lo que no les edifica. Porque el Espíritu Santo, como he dicho, dirige sus vidas, sus decisiones, les previene de los peligros, les fortalece ante las tentaciones. Si no estás viviendo así, si no estamos viviendo así, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedir perdón al Señor, necesitamos ir de nuevamente a sus brazos, necesitamos ir de nuevamente a sus pies, necesitamos que nuevamente nos abrace y nos perdone porque estamos en pecado, hermanos. Segundo punto, las iglesias crecían. ¿Por qué crecían? De esta manera la manera que estamos viendo es como la iglesia era edificada y crecía de forma segura y sana y fuerte. Los niños tienen que crecer de forma segura, sana y fuerte. Si no crecen de forma sana, algo en el organismo no está bien. Pues con las iglesias pasaba lo mismo. Y vemos en el texto que hemos leído que la iglesia era edificada y crecía fortalecida por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz por toda Judea y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban o crecían fortalecidas por el Espíritu Santo, que es la segunda parte del versículo y lo segundo que quiero destacar para terminar. Es de esta manera, como he dicho, que la iglesia era edificada y crecía de forma segura, sana, fuerte, porque era fortalecida por el Espíritu Santo. Esta es la segunda parte del versículo que hemos visto. Tenían el recurso de la ayuda, del consuelo del Espíritu Santo, precisamente porque caminaban por el camino recto, y Dios les bendecía y hacía que aumentase considerablemente el número de los discípulos de Cristo. Así mostraba el Señor que la iglesia puede crecer lo mismo con el consuelo de la paz que bajo la aflicción de la persecución, o bajo la aflicción de la persecución, o bajo el consuelo de la paz. Estos eran los dos recursos que la iglesia tenía para su edificación y crecimiento: el temor de Dios y el Espíritu Santo. El temor de Dios y el Espíritu Santo. Estos eran los recursos de la iglesia en sus orígenes, en los primeros capítulos que vemos del libro de los Hechos. No había más recursos. Esos eran los únicos recursos que tenía: el temor de Dios y el fortalecimiento del Espíritu Santo. La vida ha cambiado mucho. Ahora tenemos muchos recursos, muchos, y son buenos, todos perfectos, todos santos y todos necesarios. Pero, entre todos los recursos que tenemos que preguntarnos si estamos andando en el temor de Dios y si estamos siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Porque si no estamos andando en el temor de Dios, ni estamos siendo fortalecidos por el Espíritu Santo, ni habrá edificación, ni habrá crecimiento. Es importante, porque estos eran los únicos recursos que tenía la iglesia, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, y el Señor multiplicaba, y el Señor hacía crecer la iglesia en esos tiempos. Tenían el recurso de la ayuda y del consuelo del Espíritu Santo, como he dicho, precisamente porque caminaban en ese temor de Dios. Estos eran, como he dicho, los dos recursos. Los dos no tienen coste. Los dos no tienen coste, no hay que hacer un desembolso por ellos, están para descargarse de una forma libre y gratuita.
no de ninguna página de internet, sino directamente desde el cielo. Le das al clic y están a disposición de la Iglesia, hermanos. Los dos, como he dicho, no tienen costes, son recursos listos, como he dicho, para descargarse. Además, Dios quiere darlo. Además, la Iglesia lo necesita. Y además, el mundo lo está esperando. Mira, el mundo este que está así, tan revuelto y tan contaminado y tan ajeno a la voluntad de Dios, pues sí, el mundo lo está esperando, porque el mundo está esperando, está anhelando, así como la propia naturaleza, dice el libro de Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, el mundo, la creación, está esperando, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y esto es algo importante, es algo serio, hermanos. El mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios a través de ¿quién? De su iglesia, hermanos. De su iglesia. De su iglesia. Este es el propósito de Dios. Que los hijos de Dios se manifiesten, ¿cómo? A través de su iglesia. Si no reciben la palabra, si no se arrepienten, si no el Espíritu Santo no les redarguye, es porque la iglesia, los hijos de Dios, no se están manifestando con el poder y la fuerza, con el fortalecimiento del Espíritu Santo. Nos estaremos manifestando de otras maneras, muy legítimas para el que quiera, necesarias en algunos casos, no digo que no. Pero lo que el mundo está guardando es una manifestación diferente. Es la manifestación de los hijos de Dios, dirigidos por el poder del Espíritu Santo, guiados por el poder del Espíritu Santo, en tiempos difíciles, confusos, convulsos. No necesita el mundo una iglesia dirigida por la carne. No necesita el mundo una iglesia dirigida por las opiniones muy dignas y muy respetables. Necesita una iglesia dirigida por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Lo que el mundo aguarda, lo que el mundo espera, lo que hará transformar los corazones de las personas, no será la manifestación de una iglesia en su carne, sino la manifestación de una iglesia en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Son dos recursos que van juntos, unidos, y no se pueden separar. Lo siento, no se pueden separar. No hay fortalecimiento del Espíritu Santo sin temor de Dios, iglesia. Podemos seguir jugando a ser cristianos, podemos seguir jugando a llevar el Evangelio, podemos seguir jugando a muchas cosas. Pero si queremos realmente la salvación de las almas, necesitamos que la iglesia, que los hijos de Dios se manifiesten a través de la iglesia, de una iglesia dirigida por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, por el fortalecimiento del Espíritu Santo. No tendremos lo uno sin lo otro, hermanos. No tendremos lo uno sin lo otro. La iglesia era edificada. En ese tiempo las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor de Dios y se acrecentaban, crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiero orar. Padre, mira, Señor, nuestras almas. Mira estas 90 almas, oh Dios, que estamos aquí reunidos. Señor, tenemos necesidad de ti. Necesitamos andar en el temor de Dios. Necesitamos ser fieles a ti, oh Dios. Tenemos que dejar de vivir
esclavos a una lista de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es prioritario o no es prioritario. Tú eres lo importante en nuestras vidas y tú pones en orden nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros ocios, nuestros tiempos de descanso. Tú pones en orden todo, Señor, cuando tú eres lo principal, cuando tú eres el centro de nuestra vida. De tal manera que tu Espíritu Santo nos dice qué es aquello que nos edifica y qué es lo que no nos edifica. Pero, Padre, necesitamos ese poder de tu Espíritu Santo también para decirle sí, para decir sí a lo que a ti te agrada, para decir sí a tu llamado, para decir sí a tu propósito, para decir sí, yo quiero ser ese hijo de Dios que este mundo está esperando que se manifieste. Yo quiero formar parte de esa iglesia dirigida por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, fortalecida por el Espíritu Santo. Oh Dios, necesitamos ser cambiados y transformados de arriba abajo, como hiciste con Pablo, Señor. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo aquello que se metió en nuestra cabeza desde que nacimos hasta que te conocimos, Señor, debe ser cambiado y transformado. Debemos de desaprender muchas cosas que aprendimos equivocadamente y debemos con humildad venir delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, por nuestros pecados, perdónanos por nuestras faltas, perdónanos, oh Dios, por no andar con ese temor reverente, con esa fidelidad a ti, con ese buscar agradarte, oh Señor, si realmente eres lo primero en nuestras vidas, Padre. Necesitamos que tú nos dirijas, necesitamos que tú fortalezcas a la iglesia con sus dones, con tus dones, con los dones de tu Espíritu Santo, con los talentos de tu Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu Santo, de una manera poderosa y verdadera, Padre. Necesitamos, oh Dios, que tú levantes esa iglesia, que se manifieste con poder de lo alto, que no se quede en los detalles, en las minucias, sino que realmente llegue al corazón del ser humano, Padre. Aviva, Señor, aviva el fuego de nuestro corazón primeramente, aviva el fuego de nuestra pasión, Señor. Recuérdanos cómo fuimos rescatados de la miseria, Padre. Recuérdanos el amor que se nos dio. Recuérdanos, oh Dios, que se pagó un alto precio por nuestra salvación, Padre. Que el mundo puede despreciar, pero que nosotros, tus hijos, no podemos despreciar. Por eso, Señor, necesitamos andar en santidad, en temor de Dios. Necesitamos la sabiduría que da el temor de Dios, la creatividad que da el temor de Dios, la fe que da el temor de Dios, la confianza, oh Dios. Necesitamos andar en el temor de Dios. Derrama, Señor, aviva, Señor, esos dones que tú ya has derramado, Señor, que están ahí apagados en alguna ocasión, Señor, en algún corazón. Reaviva, renueva los llamamientos, oh Dios, que tú has hecho a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, oh Dios. Esos llamamientos, esas promesas, oh Dios, avívalas, tráelas al recuerdo, Padre, porque es tiempo, Señor, difícil, porque es tiempo de preparar esa amplia cosecha, oh Dios, que tú estás esperando, porque tú, Señor, vienes pronto, oh Dios, y necesitas que tu iglesia se manifieste con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que este mundo vea y crea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.